En 1954, un avión se partió en dos en pleno cielo, sin aviso, sin señal de emergencia, sin tiempo para reaccionar. Los pasajeros ni siquiera llegaron a entender lo que estaba pasando. Y la razón fue algo que nadie vio venir, algo que los ingenieros más brillantes del mundo habían ignorado, algo que hoy tú puedes ver con tus propios ojos cada vez que subes a un avión: la forma de las ventanas, no la resistencia del vidrio, no el motor, no el combustible, la forma. Un detalle que parece decorativo, que parece irrelevante, que parece imposible que pueda importar a 10.000 metros de altitud viajando a 800 kilómetros por hora. Pero importó, y le costó la vida a decenas de personas antes de que alguien entendiera por qué. Hoy vas a descubrir una de las historias más oscuras y fascinantes de la aviación. Una historia que cambió para siempre el diseño de los aviones y que tiene una respuesta escondida a plena vista, justo en la ventanilla del asiento en el que te sientas cada vez que viajas. Bienvenido a este canal, donde cada semana descubrimos que el mundo ordinario guarda secretos extraordinarios. Para entender lo que pasó, necesitamos ir al principio, al momento en que todo cambió. Estamos en 1952. El mundo acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial. La tecnología ha avanzado más en 10 años que en los 50 anteriores, y la aviación está a punto de vivir su mayor revolución. En mayo de ese año despega por primera vez en servicio comercial el de Havilland Comet. Y no es un avión cualquiera. Es el primer avión de pasajeros propulsado por motores a reacción de la historia. El primero en cruzar el cielo a velocidades que antes eran impensables. El primero en volar a altitudes que ningún pasajero había alcanzado antes. La prensa lo llama el avión del futuro. Las aerolíneas hacen fila para comprarlo. Los pasajeros pagan precios altísimos solo por el privilegio de volar en él. Es el símbolo más claro de que la humanidad ha entrado en una nueva era. Pero hay algo que nadie nota. Algo que está justo ahí, frente a los ojos de todos, y que nadie entiende todavía que es un problema. Las ventanas del Comet son cuadradas. ¿Y qué tiene eso de malo? Esa es exactamente la pregunta que nadie se hizo en 1952. Las ventanas de los edificios son cuadradas. Las ventanas de los trenes son cuadradas. Las ventanas de los coches son cuadradas. ¿Por qué un avión iba a ser diferente? Pero antes de entender por qué eso fue un error catastrófico, necesitamos hablar de algo que muy poca gente entiende sobre lo que le ocurre a un avión cuando vuela. Cuando el Comet ascendía hasta su altitud de crucero, el aire exterior a esa altitud era casi inexistente. La presión atmosférica caía a un cuarto de lo que es a nivel del mar. Sin presurización artificial, los pasajeros perderían el conocimiento en segundos. Por eso, los aviones presurizan la cabina. Bombean aire a presión al interior para que los pasajeros puedan respirar con normalidad. Y eso crea algo que la mayoría de viajeros nunca piensa: una diferencia de presión enorme entre el interior del avión y el exterior. El interior empuja hacia afuera con una fuerza brutal, como un globo inflándose, pero fabricado de metal y a escala industrial. Cada vez que el avión despega, esa presión aumenta. Cada vez que aterriza, disminuye. La estructura del avión se expande y se contrae, se expande y se contrae, vuelo tras vuelo, semana tras semana. Y aquí es donde la forma de las ventanas se convierte en algo mucho más importante de lo que parece. Imagina que tienes una hoja de papel y quieres romperla. Si la doblas repetidamente por el centro, la hoja aguanta bastante. Pero si doblas repetidamente por una esquina, por un punto donde la presión se concentra en vez de distribuirse, la hoja se rompe mucho antes, mucho más rápido, con mucho menos esfuerzo. Eso, exactamente eso, es lo que le estaba pasando al metal del Comet. Cada ciclo de presurización y despresurización aplicaba estrés sobre la estructura. Y en los aviones con ventanas cuadradas, ese estrés no se distribuía uniformemente, se concentraba en las esquinas, exactamente en las esquinas de cada ventana. Los ingenieros tenían un nombre para este fenómeno: fatiga del metal. Y en 1952, nadie sabía cuánto daño podía hacer a esa escala, a esas velocidades, a esas altitudes, en un avión presurizado de esa manera. Lo que nadie sabía era que cada vuelo del Comet estaba creando microfisuras invisibles al ojo humano en las esquinas de las ventanas. Fisuras tan pequeñas que ninguna inspección las detectaba. Fisuras que crecían milímetro a milímetro, vuelo tras vuelo, hasta que un día, el 10 de enero de 1954, el vuelo Boeing 781 despega de Roma con rumbo a Londres. Hay 35 personas a bordo. El avión asciende a su altitud de crucero sobre el Mediterráneo y entonces desaparece de los radares. Los barcos de rescate encuentran los restos flotando en el mar. No hay supervivientes. No hay señal de emergencia. No hay explicación inmediata. El avión simplemente se había desintegrado en pleno vuelo. La flota de Comets es retirada de servicio para investigar. Semanas después, con una serie de modificaciones, vuelven a volar
Y 3 meses más tarde, el 8 de abril de 1954, ocurre exactamente lo mismo con otro comet sobre el Mediterráneo. Otros 21 muertos. Misma zona. Mismo escenario. Esta vez la respuesta tiene que encontrarse. Y lo que descubren los investigadores cambia la aviación para siempre. La investigación que siguió fue la más exhaustiva de la historia de la aviación hasta ese momento. Los ingenieros de la Royal Aircraft Establishment en Farnborough, Inglaterra, hicieron algo que nunca se había hecho. Construyeron una piscina gigante de agua, sumergieron el fuselaje completo de un Comet y lo presurizaron y despresurizaron repetidamente para simular miles de vuelos en cuestión de semanas. Lo que encontraron fue escalofriante. Después de simular el equivalente a unos 3.000 vuelos, el fuselaje cedió, se abrió desde el interior, y la fisura empezó exactamente donde todos los investigadores sospechaban, en la esquina de una ventana. Aquí es donde la historia cambia por completo, porque lo que descubrieron no era solo un defecto del Comet, era un principio físico que nadie en la industria había comprendido completamente. Las esquinas concentran el estrés, no solo en los aviones, en cualquier estructura que soporte presión o tensión cíclica. Y si las esquinas concentran el estrés hasta el punto de la ruptura, entonces la solución era eliminar las esquinas, cambiar los ángulos por curvas, redondear las ventanas para que la presión se distribuyera de manera uniforme por todo el perímetro, sin puntos de concentración, sin zonas débiles, sin lugares donde las microfisuras pudieran comenzar a crecer. Un óvalo, un círculo, una curva continua. No tiene esquinas. La presión que la rodea nunca encuentra un punto donde concentrarse. Se distribuye suavemente por toda la superficie, como el agua que rodea una piedra sin acumularse en ningún lugar. Y eso es exactamente lo que ves hoy en cualquier avión comercial del mundo. Las ventanas ovaladas no son estética, no son moda, no son una decisión de diseño arbitraria. Son la respuesta a una tragedia. Son la lección que la aviación aprendió a un precio terrible. Pero lo curioso es que este principio no era completamente desconocido. Los ingenieros sabían sobre la concentración de estrés en esquinas desde hacía décadas. Se usaba en el diseño de puentes, en la arquitectura, en la construcción naval. Entonces, ¿por qué nadie lo aplicó al diseño del Comet? Y aquí es donde aparece un detalle que cambia todo. El Comet era tan revolucionario que muchos de los problemas que iba a enfrentar simplemente no existían en los aviones anteriores. Los aviones de hélice volaban a altitudes menores y con presurización menos agresiva. Los ciclos de presión eran menos violentos. La fatiga del metal tardaba mucho más en aparecer, o nunca aparecía durante la vida útil del avión. El Comet fue el primer avión que enfrentó estos ciclos de presión extrema de forma rutinaria, y fue el primero en pagar las consecuencias. Sin que nadie lo supiera todavía, estaba haciendo el experimento real que ningún laboratorio podía replicar completamente. Eso no absuelve a los ingenieros de sus errores, pero explica por qué el conocimiento que había tardó en conectarse con la nueva realidad que el Comet había creado. Lo que casi nadie sabe es que las investigaciones del Comet produjeron algo que va mucho más allá del diseño de las ventanas. Establecieron los fundamentos de lo que hoy llamamos ingeniería de la fatiga de materiales. Los métodos de prueba que se desarrollaron para investigar esos accidentes, como las piscinas de presurización, los análisis de microfracturas, los estudios de ciclos de estrés, se convirtieron en estándar para toda la industria. Cada avión que vuela hoy fue diseñado, probado y certificado usando principios que nacieron directamente de esas investigaciones. Las regulaciones internacionales de aviación que exigen pruebas de fatiga estructural antes de certificar cualquier aeronave existen porque el Comet mostró qué pasaba cuando esas pruebas no se hacían. Y hay algo más. La desaparición del Comet del mercado dejó un vacío enorme. Las aerolíneas necesitaban aviones de reacción. Y mientras los ingenieros británicos reconstruían y rediseñaban, Boeing aprovechó el tiempo para desarrollar el 707, con ventanas ovaladas, con los principios de fatiga del metal incorporados desde el primer diseño. El 707 se convirtió en el avión comercial más exitoso de su generación. Boeing pasó de ser un fabricante secundario a dominar la aviación comercial mundial. Y el Comet, el avión del futuro, quedó como una lección histórica. Aquí es donde todo se vuelve más extraño. Porque de Havilland, el fabricante del Comet, sí rediseñó el avión. Sacó versiones mejoradas con ventanas ovaladas y estructuras reforzadas. Pero el daño reputacional era irreparable. Nadie quería comprar un avión que se había desintegrado 2 veces en pleno vuelo, aunque el problema ya estuviera resuelto. Una compañía que había creado el avión más avanzado del mundo fue destruida por una esquina. ¿Y qué puedes hacer tú con todo esto? La próxima vez que estés esperando abordar un vuelo y veas esas ventanillas ovaladas desde la pista, ya sabes exactamente por qué tienen esa forma. No es diseño, no es estética. Es física aplicada. Es la lección más cara que pagó la aviación. Pero hay algo más interesante aún.
Este principio, que las esquinas concentran el estrés y que las curvas lo distribuyen, está en todas partes a tu alrededor y la mayoría de las personas nunca lo ha pensado. Los teléfonos modernos tienen esquinas redondeadas, en parte por estética, pero también porque las esquinas afiladas son puntos de fractura cuando el teléfono cae. Los recipientes de plástico de alta resistencia tienen interiores redondeados para soportar presión sin romperse. Las autopistas tienen curvas de transición suaves en lugar de ángulos bruscos porque los vehículos, como el metal, distribuyen mejor las fuerzas a través de curvas. Cada vez que ves una curva donde podría haber una esquina en un objeto diseñado para soportar estrés, hay una razón de ingeniería detrás. Y ahora tú sabes cuál es. Si alguna vez diseñas algo, construyes algo o simplemente eliges materiales para un proyecto, recuerda este principio. Las esquinas acumulan debilidad. Las curvas distribuyen la carga. No es solo una lección de aviación, es una de las lecciones más universales de la ingeniería. En 1952, el de Havilland Comet despegó como el símbolo de una nueva era. 2 años después, se convirtió en el símbolo de algo diferente, la prueba de que la innovación sin comprensión completa de los principios fundamentales puede tener consecuencias devastadoras. Pero también se convirtió en algo más. Los ingenieros que investigaron esos accidentes, los que pasaron meses sumergiendo fuselajes en piscinas y estudiando microfisuras al microscopio, construyeron el fundamento de la aviación moderna. Cada año, 4.000 millones de personas vuelan de manera segura. Y parte de esa seguridad tiene su origen en la comprensión que nació de esas tragedias. La próxima vez que te sientes junto a una ventanilla de avión, antes de mirar el cielo, mira la forma de esa ventana. Ese óvalo no es un accidente de diseño. Es la respuesta a una pregunta que la humanidad pagó muy caro para encontrar, y es una de las pocas cosas en el mundo moderno que puedes mirar y saber con certeza. Esto tiene esta forma porque alguien murió para que lo entendiéramos. Si este video te hizo mirar diferente a algo que dabas por sentado, eso es lo que hacemos aquí cada semana. Porque hay algo que usamos todos los días cuya verdadera historia es aún más sorprendente de lo que imaginas. Y esa historia la contamos la próxima vez.